Buenas tardes, estamos hoy acá desde la Feria del Libro para presentar la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Estamos en periodo de inscripciones hasta el viernes 27 de abril y por eso hoy les vamos a hablar acerca de en qué consiste la maestría. Estamos con dos de los estudiantes actuales del programa, Susana Rudas y Juan Solano, que están acá para compartirnos sus experiencias acerca de lo que ha sido la formación dentro de la maestría. En primer lugar, quiero contarles que la maestría en estudios editoriales nació en el 2016, es decir, llevamos la primera cohorte y los objetivos de formación de esta maestría, de este programa, son sobre todo formar editores con un criterio claro de producción de impresos y de textos en otros formatos, en otros soportes que puedan aportar a la circulación del libro, a la lectura en Colombia y al consumo del libro en todos los formatos en Colombia. Además de esto, el otro gran objetivo de la maestría es formar investigadores en estudios editoriales y en ese sentido es muy importante la historia que hemos logrado construir dentro del programa con la creación de dos líneas de investigación. La primera de ellas es el libro en Colombia y la segunda, soportes textuales, de las que más adelante nos van a hablar Juan y Susana. En segundo lugar, quiero hablarles de en qué consiste el plan de estudios de la maestría. Básicamente tenemos una línea que es el seminario de investigación, que está dividido en cuatro fases. A través de 4 semestres el estudiante se forma como investigador con un proyecto de investigación en estudios editoriales. Hay otra línea que ya pertenece más a la profesionalización o al nivel de profesionalización del estudiante y ahí entonces ve cursos o ve materias como edición 1 y 2, lógicas del texto y diseño y tipografía desde el papel hasta lo digital. El objetivo es que el estudiante tenga una experiencia tanto teórica como práctica en el contacto con los textos, con la producción de los textos, con el diseño de los textos, de los contenidos, para convertirlos en un producto que pueda llegar a su público objetivo, a su público lector objetivo. De otro lado, también quiero contarles que la formación dentro del programa es una formación interdisciplinar, es decir, es una maestría, es la primera maestría en Colombia en estudios editoriales y lo que hemos logrado allí es un diálogo entre diferentes profesionales que vienen de diferentes carreras y esto le ha dado una riqueza formativa pues a los estudiantes, pero también dentro de las líneas de investigación esa interdisciplinariedad nos ha servido para aportar desde el aspecto técnico, político, cultural, económico, político a los estudios editoriales en Colombia, que era una línea de investigación que tampoco existía en el país y que gracias a la maestría y gracias al trabajo que ha hecho el Instituto Caro y Cuervo en la difusión del patrimonio lingüístico y literario del país se ha podido ya ir consolidando. En cuanto al cuerpo docente, trabajamos básicamente 5 profesores en este momento en la maestría. Cada semestre tenemos profesores invitados, no solamente nacionales sino internacionales, que vienen a hablarnos de diferentes temas, tanto desde el punto de vista teórico del sistema del libro, como de aspectos más prácticos o de lo que podemos llamar el negocio del libro. Les menciono cuál es el cuerpo docente de la maestría. Tenemos a Margarita Valencia, que es la fundadora de esta maestría, una editora con una gran trayectoria en el país. Margarita empezó con el diplomado en estudios editoriales en la maestría durante 4 años y a partir de la experiencia de este diplomado se vio la necesidad de crear la maestría que fue diseñada por ella. Está también Ignacio Martínez, que les va a hablar más adelante. Ignacio es diseñador gráfico y está encargado de la formación de los estudiantes en la parte tipográfica y material de los libros.
Leonardo Espitia, que es experto en edición crítica, que está encargado de la formación en la parte de una edición que se acerca un poco más a lo académico y de la que necesitamos mucho como formación en el país para los editores, porque Colombia, a pesar de su gran patrimonio literario, no tiene ediciones críticas de sus textos más importantes, de sus textos más canónicos. También está Catalina Holguín, que es la encargada de formar a los estudiantes en los proyectos de edición digital y en la producción de contenidos digitales. Tenemos también a Diana Paola Guzmán, que es una profesora que nos ayuda con la formación en historia de la lectura, y quien les habla, Paula Andrea Marín, que soy la encargada de la formación en investigación para los estudiantes. Ahora les voy a dar la palabra a Juan y a Susana para que nos hablen de cómo ha sido esa experiencia de formación. En primer lugar, le doy la palabra a Juan Solano. Quiero que Juan nos cuente por qué es importante para un editor formarse como investigador y cómo ha sido tu experiencia con tu proyecto de investigación en la maestría. Gracias por la oportunidad de hablar sobre la maestría y poder participar en su presentación. Yo creo que los editores siempre tienen que investigar lo que quieren sus lectores, necesitan investigar cómo se mueve el mercado de suministros, por ejemplo. Necesitan estar atentos a un montón de información dispersa que requiere de su ojo atento y actualizado, pero además los editores necesariamente tendrán que reconocer una tradición, por ejemplo, o una trayectoria de la industria o de la propia actividad editorial, y en ese sentido es tan necesario que un editor reconozca una tradición editorial lingüística, primero de nuestra lengua, pero también una tradición editorial nacional en el que gran parte de la riqueza cultural de una nación se condensa en forma de libro, en forma de impreso y ahora en forma de material digital. Entonces, todos los editores estarán de acuerdo con esa afirmación de que permanentemente necesitan estar profundizando en los conocimientos sobre un aspecto de su actividad. El campo editorial es tan diverso que muchas líneas de investigación se pueden abrir, desde la propia creación de contenidos que tiene que ver con la escritura, con la lectura, con la promoción de lectura, pero también con el aspecto industrial de la edición, con los papeles, la impresión, la distribución, el marketing, etcétera, pero también con la teoría de la edición, es decir, por las preguntas fundamentales que nos permiten definir, distinguir, analizar, clasificar, describir, criticar, por supuesto. Los aspectos políticos de la edición son innegables también. Estamos hablando de ideas, movimientos, mensajes que son poderosos socialmente y que terminan muchas veces en forma de políticas públicas, por ejemplo, que el Estado está interesado en que sus ciudadanos sean lectores, que sean escritores, que lean, que consuman libros, que se transformen en ciudadanos críticos, atentos al mundo y a lo que está mal en él. Y por esa razón las políticas pueden ser también un aspecto en el que la investigación sobre la edición podría desembocar, ¿por qué no? Es decir, si estamos seguros, por ejemplo, de que algo no funciona en cómo el Estado promueve la lectura, por ejemplo, una investigación editorial debería habilitar la crítica para que las cosas mejoren. Entonces, en ese sentido, el campo de la investigación en la edición es tan amplio que la apertura de esta maestría efectivamente es un hito, espero un hito cultural de nuestro país que nos lleve a superar grandes deficiencias culturales y de circulación del libro y de la lectura que tenemos. Ahora bien,
Habría que destacar ya que el Instituto Caro y Cuervo tiene algunas publicaciones relacionadas con el área de los estudios editoriales, pues empezando por Tipos Eróticos, publicado el año pasado y preparado por el profesor Ignacio, pero también algo que habían hecho previamente con Manuel Gil, Javier Jiménez y Joaquín Rodríguez, publicado hace unos 4 años, Comercialización y Metamarketing del libro. Pero además la historia de la edición en Colombia, publicada también el año pasado por los profesores Rubio y por el profesor Juan David Murillo de la Universidad del Valle, ¿cierto? Entonces ya el instituto, con sus publicaciones y por supuesto con la apertura de la maestría, ha abierto esa inquietud de la investigación sobre la edición y pues no sé si quieras ya que hable de mi experiencia en la... Sí, bueno, habría que destacar que efectivamente los intereses de los estudiantes de la maestría son muy variados, ¿no? Y que eso supongo es una fortaleza del programa o de esta cohorte. Y yo en particular me interesé en el estudio de la edición académica universitaria de ciencias sociales y de humanidades. Porque... bueno, yo trabajo en ese campus, yo edito libros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y me doy cuenta de que hay muchos vacíos conceptuales, pero también mucha falta de reconocimiento de los agentes que intervienen en el campo y bueno, que intervienen en la dinámica de la edición académica. Y me llamó la atención un proyecto editorial de largo aliento, de ya 20 años de duración, ya casi, del profesor Rubén Sierra Mejía, que es una figura central de la filosofía en Colombia, que editó desde el 2002 hasta ayer prácticamente que se lanzó un libro, una serie, una colección llamada de pensamiento colombiano, que fue producida, que sigue siendo producida en el marco de la Cátedra de Pensamiento Colombiano en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ciencias Humanas. Yo lo que noté es que el libro tiene una riqueza intelectual, una riqueza histórica, un rigor de selección de los textos, pero lo que me inquietaba era que no circulaban, o que yo sentía que esos textos tan valiosos no circulaban. Y de ahí surgió la pregunta de investigación: ¿qué puede hacer que estos libros a lo mejor no sean tan reconocidos? ¿Cómo funciona el sistema de edición de estos libros académicos en esta área de conocimiento? ¿Y qué podríamos hacer para que circulen más, para que sean más reconocidos, más leídos, al menos criticados, porque entenderán que nos leemos poco? Y ahí hay preguntas que se van hilando una tras la otra que me llevaron a formular este proyecto precisamente, mi intención es describir críticamente el sistema de edición académica de las ciencias sociales y humanas, y el caso de Rubén Sierra en la Facultad de Humanas de la Nacional me parece paradigmático, o digamos, me permite que como caso puede describir varias generalidades del sistema de edición académica en nuestro país, que por ejemplo tienen conflictos abiertos con los sistemas de medición de la calidad académica como Colciencias, que se cuestionan directamente eso, que cuestionan por ejemplo la naturaleza de los libros de compilación de ensayos, que muchas veces son criticados porque reúnen textos de calidad muy desigual. Pero supongo que lo que yo quiero un poco revelar a las personas que no lo tengan tan claro es que hay unos sistemas que previamente, antes de que el manuscrito llegue a una editorial, ya empiezan a determinar cómo va a ser distribuido antes de que sea editado. Y estoy hablando de instituciones que intervienen en la edición académica y que empiezan por supuesto por la propia universidad, pero también por los sistemas de ciencia y de tecnología en el país, que impactan de forma indirecta a los proyectos de publicación en estas áreas de conocimiento.
Habría que reconocer que la edición universitaria es un campo igual tan grande que tendríamos que hablar de una especialización editorial por disciplinas. Está claro que no es lo mismo editar papers científicos de investigación en biología molecular, que tienen que circular rápidamente en internet, estar actualizados con las últimas investigaciones. No es lo mismo editar esto que editar un libro de historia intelectual de Colombia, por ejemplo, que no requiere tanta rapidez de circulación, que es un texto que requiere una lectura sosegada, lenta. Entonces, siento que reconocer esas diferencias en la edición universitaria es clave en mi proyecto y supongo que clave en las personas que se interesen por estos asuntos, que no son pocos en la maestría, y aquí tengo que comentar que da la casualidad probablemente de que varios de los estudiantes actuales de la maestría o trabajamos en el mundo editorial universitario o tenemos intereses en él. Entonces supongo que, como lo decía ayer Nicolás Morales en el lanzamiento del libro sobre editores y cultura impresa en Colombia, editado por la Jorge Tadeo Lozano, hay vacíos grandes en el estudio de la edición académica que tendremos que resolver. De nuevo, no es un interés solo mío, varias personas en la maestría y probablemente de las personas que quieran inscribirse querrán profundizar en problemas relacionados con la edición académica universitaria. Gracias, Juan. Ahora quiero preguntarle a Susana cómo ha sido su experiencia en la maestría formándose en los talleres de la imprenta patriótica. Bueno, buenos días para todos. La maestría ofrece un campo de investigación muy bonito y es partiendo de que el libro no solamente constituye el texto, sino también el soporte en el que está el texto. Entonces empezamos a investigar sobre la materialidad de los productos editoriales. Empezamos investigando sobre la tipografía, qué significa la tipografía en un impreso, qué significa escoger una letra o escoger otra. A partir de ahí nos fuimos incursionando en cómo se producían los libros antiguamente, luego abordamos también la edición digital y en el marco de este estudio de la materialidad, llegamos a la imprenta patriótica, donde podemos ver por una parte la importancia de la materialidad en los productos editoriales y por otra un poco de historia sobre los impresos, que normalmente está asociada con la composición de textos. Entonces la imprenta patriótica ofrece un espacio donde podemos ver en vivo y en directo funcionando un poco de historia de la edición de libros a partir de la imprenta de Gutenberg, que cambió radicalmente la circulación del libro por la facilidad de producir más, y a partir de 1886 que llega la linotipia al mundo y que revoluciona considerablemente la producción de libros, que es lo que tenemos en la imprenta patriótica, a la cual tenemos acceso, de ver desde cómo se producen los textos, cómo se componen los textos de una manera mucho más ágil que con la imprenta de Gutenberg, pero además podemos ver todo el proceso, cómo se producen los textos, cómo se levantan las líneas, cómo se corrige, cómo se imprime, cómo se pliega, cómo se encuaderna, es decir, cómo se desarrolla el proceso material de un texto para que se convierta en un libro. En medio de la investigación que propone la maestría, pues tenemos una línea que se llama soportes textuales, que el año pasado sacó el libro que mencionó Juan, que es el de tipos heroicos, una investigación que desarrolló Ignacio Martínez sobre todo lo que contiene la imprenta patriótica en cuanto a tipografías, a tipos, es decir, orlas muy antiguas, o sea, de la era de la linotipia que se utilizó durante la primera mitad del siglo XX, casi hasta 1970,
que era como se imprimía antes de que llegara a Colombia el offset. Entonces él hizo una recopilación, un catálogo de todo lo que contiene la imprenta. El año pasado, a final de año, recibimos una donación de tipos de gran formato en madera que se están catalogando. Ya aparecerá el próximo año el catálogo porque ya lo estamos terminando, y adicionalmente estamos haciendo una investigación sobre los grabados que están contenidos en la imprenta, tratando de hacer como una selección por temas, por tiempos, en qué momentos, qué fue lo que gráficamente registró la imprenta patriótica en su historia desde que nació. Entonces, pues la imprenta patriótica nació en 1960, o sea que ya tiene 58 años. Hemos estado encontrando unas imágenes, unos grabados absolutamente fantásticos, ya hemos encontrado las publicaciones donde fueron utilizados. Entonces, pues aparte de poder tener este contacto con lo que significa la materialidad de un libro, con la historia de la materialidad de los libros, pues estamos haciendo este campo de investigación sobre soportes textuales que, bueno, pues que aportan a estos estudios editoriales, a esta historia de la edición en Colombia, y bueno, muy satisfactorio, o sea, es decir, todos invitados a la imprenta patriótica porque realmente es como meterse en el túnel del tiempo y ver cómo toda la primera mitad del siglo XX, cómo se produjeron los libros, ahí las instalaciones donde está todo incluido, porque las imprentas en ese momento, pues estaba el editor, estaba el corrector, estaban los que encuadernan, los que imprimen, los que levantan los textos, es decir, todo en un solo espacio y a un ritmo, pues ya se imaginarán, o sea, un libro en la imprenta patriótica pues no se hace en un mes como se hace hoy en día. Es un libro que puede demorar meses mientras se levanta línea por línea, se corrige, se vuelve a corregir, se arma la página, se arman a mano. Entonces es como entrar en el túnel del tiempo en la historia de la producción editorial. Bueno, gracias Susana. Solo me queda invitarlos a que si están interesados en el mundo del libro, si son excelentes lectores, si están interesados en la producción y la difusión de contenidos, pues que se inscriban en la maestría en estudios editoriales. Todos los requisitos de inscripción están en la página web del instituto. Lo que les pedimos son cosas muy sencillas: su hoja de vida, referencias académicas y un ensayo en donde nos cuenten por qué les interesa ser editores y qué aspecto de la edición les gustaría investigar. Como se han dado cuenta, lo que ofrecemos en la maestría es un tipo de formación teórico-práctica. Queremos editores que sepan sobre el oficio de la edición, pero también editores que se piensen el oficio de la edición desde lo ético, desde lo político, desde lo cultural, desde lo tecnológico, desde lo económico, y por eso es importante que esta maestría tenga estos dos énfasis de profundización y de investigación. Por último, también quiero invitarlos. En julio tendremos un evento muy importante en el Instituto Caro y Cuervo, que está organizado desde la maestría en estudios editoriales y en asocio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es el encuentro latinoamericano del libro, la edición y la lectura. La maestría está muy interesada en crear vínculos, en crear redes de investigación y con gestores culturales, con editores, para pensar en la importancia de la edición y de la circulación de impresos y de contenidos en general en Latinoamérica. Entonces todos están cordialmente invitados a asistir a este evento. Y muchas gracias a Juan y a Susana por haber aceptado la invitación y estar acá hablando de la maestría en estudios editoriales. Gracias.